El impuesto sobre la renta de los no residentes es la herramienta que tiene España para gravar aquellas rentas de fuente española, es decir, aquellas rentas obtenidas por no residentes que tengan algún tipo de conexión con España. Cuando miremos la estructura del impuesto, veremos que no se entiende sin referencia al impuesto sobre la renta a las personas físicas y al impuesto sobre sociedades. Calificaremos la renta y su tipo de acuerdo con lo que nos dice nuestra norma interna. Y a partir de ahí vemos si esa renta es de fuente española y cómo se trata. Y eso lo vemos en la ley del impuesto sobre la renta de no residentes. Conviene, eso sí, recordar qué es un residente. Sabemos que los impuestos sobre la renta personal se aplican a aquellas personas que son residentes en España. Y hemos visto en el impuesto sobre la renta cómo las personas, digamos, cuáles son los requisitos para que a alguien se le considere residente. Permanencia física, conexión económica, conexión personal y familiar. Y también hemos examinado ya cuáles son los criterios que establece la ley del impuesto sobre sociedades para determinar cuándo una sociedad es una sociedad residente en España. Pues bien, vamos a ver ahora qué sucede cuando una persona física o una sociedad que no es residente en España, a efectos fiscales, obtiene rentas en España. Esas rentas van a estar sujetas a tributación en España siempre y cuando haya una conexión, insisto, entre esa renta y el territorio español. Esas reglas de conexión y las consecuencias de su aplicación están reguladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes. Aquí hay dos grandes modalidades en el impuesto que suponen un tratamiento totalmente distinto de las rentas que se obtenga por el no residente. Una, si tenemos un establecimiento permanente, ahí tenemos ya esa conexión. Lo vamos a ver en otro vídeo. Y otra modalidad es renta a renta, cuando el no residente no tiene ningún lugar permanente en España. Aquí es clave examinar bien el artículo 13 de la ley, que nos va a indicar cuándo se produce, según la norma, esa conexión, cuándo esa renta tiene fuente española. Esto va a depender de cada tipo de renta que ya habremos calificado previamente yendo a la norma correspondiente. Por ejemplo, para saber qué es un rendimiento del trabajo, nos tenemos que ir a la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y para saber si ese rendimiento del trabajo del no residente es de fuente española, nos vamos al artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta de no residentes. En concreto, al artículo 13.1c, tal y como vemos en pantalla. Ahí vemos, por ejemplo, que el trabajo se tiene que haber realizado personalmente en España. Otro ejemplo son los rendimientos del capital mobiliario. Aquí la regla la tenemos en la letra F y vemos que la conexión típicamente va a venir porque la entidad que los paga reside en España. Una vez que sabemos que nuestra renta tiene fuente española, tenemos que ver si está exenta, comprobando, por ejemplo, el listado del artículo 14. Ojo, porque igual tenemos convenio de doble imposición que me permite gravar como estado de la fuente, pero la ley española puede decidir unilateralmente no gravar una determinada renta. Por último, tendremos que ver qué tipo de gravamen aplicamos. Típicamente ese tipo de gravamen se va a aplicar con el mecanismo de retención liberatoria, lo que a veces llamamos en inglés withholding tax. El pagador te lo retiene y tú, no residente, no tienes que hacer nada más. Bueno, sí, tienes que pedir prueba del pago para, en su caso, obtener deducción por doble imposición en tu país de residencia. Ojo, ahí en la norma tenemos el tipo de gravamen por defecto, pero si hay un convenio de doble imposición que sea aplicable, es posible que ese convenio limite el gravamen. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces aplicamos el límite del convenio. Ahí entendemos que lo que hacen los convenios de doble imposición es limitar el poder tributario de los estados.